Analicemos en profundidad el arte de Black Clover. En este video vamos a desmenuzar punto por punto el manga de Yuki Tabata, entendiendo qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga, y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Black Clover, un manga que tiene cosas muy interesantes. Este video puede que sea largo, no sé cuánto va a durar, puede que nos vayamos unos 35-40 minutos, me gustaría, porque tenemos muchas cosas para analizar. Es un arte que me gusta mucho, tiene cosas muy interesantes. El mangaka Tabata trabaja de manera muy inteligente ciertas cosas y parece que está interesante para que las destaquemos en este video. Pero bueno, como siempre vamos a empezar por lo que son los trazos. Esta vez no tengo armado las placas, así que vamos a ir un poco aleatorio quizás con lo que son los cada punto. Pero bueno, empezamos por los trazos, y lo que quiero mencionar acá es cómo Tabata me va variando los diferentes grosores de líneas y también la complejidad de cada dibujo con respecto a lo que es el momento, la importancia de cada momento. Pero por lo general vamos a tener casi siempre un dibujo muy limpio, muy cuidado. Los trazos son sueltos y con mucha confianza. ¿Por qué? Porque acá en este caso es como el caso de Kishimoto con Naruto, donde no va a utilizar casi nunca el contorno blanco para lo que son las siluetas de las figuras, para separarlo del fondo. Van a convivir, van a cruzarse lo que son las líneas, pero siempre va a ser un dibujo muy entendible porque el tipo sabe jerarquizar los elementos en la composición, en cada viñeta. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes grosores de líneas, sobre todo para las siluetas y las figuras. Vamos a tener un grosor bastante grueso, y después obviamente lo que son los tramados, los trazos más finos para lo que es detalles en el pelo, por ejemplo, o para sombreados. Pero siempre va a trabajar con un dibujo muy cuidado y siempre entendible, que ahora más adelante vamos a ver cuáles son los factores que hacen que este arte sea siempre muy agradable de ver. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos a 3 personajes conviviendo, 4 si contamos el hada de Juno, pero quiero que veamos esto, porque como digo, no va a utilizar lo que es el contorno blanco para separar lo que son figuras entre ellas y el fondo, obviamente, pero como digo, a pesar del caos, a pesar de la cantidad de trazos que utiliza, siempre es entendible. ¿Por qué? Porque por ejemplo acá, fíjense qué curioso esto, tenemos en primer plano a Juno, obviamente, y tenemos la vestimenta que es negra. Y de fondo tenemos a Asta tirado con su capa negra. Pero acá, para separar ambos plenos de negro, lo que me utiliza es como un tramado de gris que ilumina. ¿Para qué? Para hacer esa separación. O sea, por eso digo que trabaja de manera muy inteligente. Si bien él no va a aplicar este recurso de lo que es el contorno blanco, sí se va a asegurar de separar de alguna manera lo que son figuras entre ellas. Parece muy interesante. Y también acá quiero que nos detengamos, porque este es un recurso muy utilizado, que es lo que digo. Varía la complejidad de los dibujos según la importancia. Este es un panel icónico de Asta, y si nos fijamos tenemos un montón de líneas caóticas conviviendo, y lo que va a hacer es no solo que cargarlo de mayores líneas finitas para hacer, digamos, los sombreados y para la cantidad de sangre y lastimadura, porque eso sí va a hacer mucho este mangaka, trabajar con mucha sangre, sino que también quiero que prestemos atención a cómo remarca los elementos con un grosor totalmente grueso de línea, de pluma, sobre todo para lo que son las figuras o contornos más importantes. En este caso lo que es el contorno de la cara, los ojos súper densos con mucho negro, y también para lo que es el contorno de su silueta, del torso, que vendría a ser las costillas y también el pectoral, ¿no? Entonces como que trabaja con ese trazado súper grueso,
¿Qué se logra con esto? Se logra que se realce el dibujo, tiene más impacto, tiene más cadencia, porque tiene más presencia en cuanto a lo que son líneas y también plenos de negro. O sea, es un dibujo muy denso, muy llamativo, muy precioso, a pesar de lo que es el caos conviviendo. Y ahora quiero que pasemos a lo que es estilización de personaje, que como digo, también su dibujo siempre es claro porque va a trabajar con un diseño de personajes, sobre todo los cuerpos, muy estándar. Son cuerpos genéricos, si bien hasta después del timeskip vemos que como que trabaja más su cuerpo y vuelve más musculoso, lo mismo que es el diseño de Yami, que es bastante musculoso. El resto tiene cuerpos genéricos, o sea que es mucho más fácil interpretar, digamos, a cada personaje porque ya tenemos incorporado en nuestro inconsciente o pensamiento colectivo el diseño de los personajes genéricos de lo que es un anime o manga estándar, ¿no? Entonces es como que él va a utilizar ese recurso de no estilizarlos mucho y trabajar con este diseño más estándar, perdón. Pero quiero que nos detengamos acá sí en lo que es los diseños de los rostros de los personajes. Porque si vamos al caso, mantienen todos casi que la misma estructura, son todos muy similares, salvo lo que es el diseño de Magna o Gordon, que cambian un poquito la nariz. El resto tienen la misma plantilla predeterminada, por así decirlo. Tienen los mismos ojos y misma nariz puntiaguda, que ese es su toque distintivo, digamos, la manera en que me trabaja los rostros, que me parece preciosa. Y ahora vamos a ver por qué. Una cosa que quiero resaltar, que me parece muy interesante, es cómo me los dibuja con este perfil 3/4. Es un dibujo súper simple, porque ya de por sí la estructura de los cráneos son simples, pero me encanta cómo la nariz, que es puntiaguda, sobresale de lo que es el pómulo de los personajes cuando están en 3/4. Y es una perspectiva que va a utilizar bastante, porque la verdad que le queda muy bien y él lo sabe y lo va a usar bastante este perfil. Y lo que quiero destacar es justamente lo que son los ojos de los personajes. Son súper expresivos porque son gigantotes y tienen pupila pequeñita, y eso lo que le permite es exagerar las expresiones. Sobre todo cuando están en combate, cuando están enojados, cuando están concentrados, los personajes es como que ganan un semblante muy serio, y esto es gracias al diseño de los ojos. Si nos fijamos, son como óvalos gigantes que terminan puntiagudos, y después tenemos las pupilas pequeñitas. Lo vamos a ver en casi todos los personajes. Acá por ejemplo con Mereoleona, que aparte de eso tiene como un delineado más potente, más grueso en lo que es el contorno de los ojos, lo cual realza esa intensidad de las miradas, ¿no? Y tema aparte, para mí el mejor diseño, digamos, de personaje acá es Mereoleona. O sea, me encanta la estructura de su cráneo. Tiene como un mentón bastante puntiagudo, los colmillos y la nariz también puntiaguda. Es como que tiene muchos elementos filosos, puntiagudos, afilados, que esto lo que hace es reforzar, digamos, su agresividad, su explosividad, su personalidad súper agresiva. Porque cuando tenemos un personaje, si queremos representar un personaje que sea puro fuego, pura energía, pura agresividad, lo que tenemos que hacer es trabajar con elementos filosos, ¿no? Con picos puntiagudos para representarlo, digamos. Y acá se ve, digamos, perfectamente reflejada su personalidad. ¿Con qué? Con su diseño, que es súper agresivo, súper potente. Me encanta. Pero bueno, pasemos a lo que es el diseño de páginas. Acá tenemos cosas bastante interesantes. Si vamos al caso, no sé si hay algún punto en el que destaque en cuanto a lo que es diseño de páginas, pero sí me trabaja con cosas muy interesantes, como lo es por ejemplo este estilo de diseño. Cuando tenemos
una viñeta gigante a un costado que se gana, digamos, la mitad de la página, y después al otro lado tenemos como viñetas más pequeñitas, paneles más pequeños. Y lo que me gusta es que no solamente que va a ganar obviamente la jerarquía, la viñeta grande, porque es un dibujo más grande, sino que también me gusta cómo me trabaja los elementos. Porque por acá de vuelta va a reforzar, digamos, la jerarquía de la viñeta con contornos súper gruesos y súper desprolijos para lo que es la figura, para la silueta, digamos, del personaje. De hecho, si nos fijamos, acá nos trabaja muy bien con lo que es la perspectiva, porque tenemos los dedos, la mano de Juno, por delante, más próxima a la cámara, y entonces justamente la mano va como a ganar mayor volumen. ¿Por qué? Porque va a tener un contorno más grueso. Entonces como que me trabaja esas jerarquías, que obviamente cuando vemos esta página vamos a ver esta parte, vamos a ver, digamos, lo que es la mano de Juno, porque tiene mayor peso, digamos, en la composición. Me parece súper interesante y es algo que va a hacer mucho. Y lo va a hacer también no solo para darle peso a lo que es el momento en particular, porque acá obviamente que el momento más importante es el de este panel, sino que también para reforzar los sentimientos de los personajes. Porque acá, por ejemplo, tenemos a Juno gritando de desesperación y me va a trabajar con líneas caóticas, gruesas, y de hecho si nos fijamos lo que es el pleno de negro de Juno va a estar como invadido por esas líneas cinéticas dentro de su pelo que vendrían a ser como achurados, ¿no? Entonces todo eso es como que refuerza, enfatiza el momento de desesperación que tiene Juno. Lo mismo que acá, para lo que es la parte interna de la boca también. Es como que va a trabajar plenos de negros en algunas partes, pero también me va a involucrar estos achurados, desprolijos, para reforzar los sentimientos de los personajes, lo cual le queda excelente, porque transmite mucho mejor, digamos, lo que es su emoción del momento. Totalmente precioso. Acá lo mismo con Asta cuando ve a Finral tirado en el piso, destrozado. Fíjense cómo remarca muchas veces, digamos, ciertos sectores, o sea, para enfatizar el momento. Que le queda, la verdad que le queda totalmente precioso. Acá lo mismo, lo que decía, cuando no trabaja con lo que son los plenos de negros, tenemos a Magna. A Magna y a... ¿Magna era? Sí. Y a Sora. Estoy con los nombres, pero perdidísimo. Pero bueno, Magna y Sora. Tenemos mucho negro, tenemos mucha presencia de lo que son los plenos de negro, pero lo mismo, me va a trabajar con muchas líneas cinéticas dentro de lo que son las vestimentas de los personajes, para que ganen mayor expresión. O sea, ya de por sí el diseño de los ojos le permite que los personajes sean súper expresivos. O sea, me encanta el diseño de los ojos de los personajes de Black Clover, los amo. Pero también me lo refuerza con otros elementos externos para que transmitan aún mayor expresión. Totalmente precioso. Pero bueno, acá tenemos también un ancla que va como entrando de costado, invade las viñetas, y lo mismo, tenemos trazos súper caóticos. Y otra cosa que quiero resaltar, que me trabaja de manera muy inteligente el mangaka Tabata, es esto. Esto es algo que tiene que hacerse siempre, y es algo que aplican muchos mangakas, y esto es lo que denota, digamos, el conocimiento que tienen los mangakas cuando son amateur y cuando son más profesionales y saben lo que hacen. En este caso, por ejemplo, que tenemos viñetas pequeñas conviviendo, compactadas en una página, y es un momento más descontracturado porque ya pasó la pelea y tenemos muchos globos de diálogo. Acá lo que hace Tabata es simplificar el dibujo y que el dibujo como elemento compositivo de la página sea el último escalón de la jerarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, como digo, otros elementos conviviendo, y si me detalla mucho con lo que son los dibujos,
es como que se van a mezclar mucho los elementos y vamos a tardar un poco más en notar, digamos, dónde está la jerarquía, digamos, dónde está la jerarquía de los elementos y en comprender qué está pasando. Entonces, acá, por ejemplo, lo que importa son los diálogos y lo que son, por ejemplo, bueno, el momento de comedia y las líneas cinéticas. Entonces, como digo, el dibujo va a despojarse de elementos, a ganar como un sentido más caricaturesco, y eso lo que permite es que la lectura sea más agradable y también es como que cede un poco más a la imaginación del lector. Es como que hace a todos los personajes chivis, momento de comedia, y la composición se vuelve más agradable. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, ese peso, esa jerarquía mayor en lo que es el diseño de los dibujos como tal. Entonces, siempre que tengamos, perdón que me detenga en esto, pero es muy importante, siempre que tengamos momentos más descontracturados dentro de la obra y tengamos como muchos diálogos o muchos paneles con bastantes globos de diálogo, quitarle un poco de peso, de importancia al dibujo y dejar que otros elementos se lleven ese protagonismo, que en este caso son obviamente los diálogos. Pero bueno, perdón que me haya detenido un poco en ese apartado, pero me parece muy interesante y quería como destacarlo. Otra cosa que quiero resaltar es un elemento que me trabaja muy bien y que son, por ejemplo, los elementos con mucha iluminación y brillo, sobre todo con lo que es, por ejemplo, el fuego de Meroleona. Me trabaja con estas texturas, con estos tramados grises y con blancos para dar ese efecto de iluminación. La verdad que le queda muy bien y me lo hace con varios personajes. Lo hace con Meroleona, lo hace con lo que es el poder de Locke, que tiene, bueno, obviamente magia de electricidad, de truenos, y lo que me trabaja es con estos grises para dar ese efecto de iluminación, ¿no? También me lo trabaja con lo que es la armadura de Valkyria de Noel, y también mucho, que este es mi favorito, cómo me trabaja, digamos, el power up de Juno. ¿Por qué? Porque me mezcla grises con unas texturas, con unos tramados preciosos para lo que es el pelo y la vestimenta. La verdad que le queda muy bien, y a pesar de que sean grises, es como que logra ese efecto, digamos, de iluminación, lo cual no es fácil de lograr, pero él lo trabaja de manera muy excelente. Pero bueno, quiero que veamos esta doble página. Lo mismo, lo que les comentaba. No me trabaja con lo que son con los contornos blancos para las siluetas, para separar figura de fondo. Entonces es como que vamos a tener muchas líneas caóticas conviviendo. Sin embargo, quizás tardemos un poquito más en entender qué está pasando, pero con la lectura detenida vamos a poder identificar cada momento, cada personaje y cada acción que está realizando en todo momento. O sea, me parece muy interesante, porque a pesar de prescindir de ese recurso de la silueta blanca para separar figura de fondo, el tipo logra plasmar un dibujo muy entendible. Pero bueno, pasemos un poquito a lo que son las escenas de acción, que acá tenemos cosas interesantes para ver. Y por ejemplo, me trabaja con muchos planos creativos, ¿no? Es como que el dibujo gana volumen, gana peso, se nota. Esto no lo dije, pero quiero mencionarlo ahora. Y es que Tabata se nota que disfruta muchísimo dibujando. O sea, se nota, es como que la obra, el manga de Black Clover, transmite, digamos, ese disfrute y esa pasión que tiene, digamos, su mangaka por dibujar, por el dibujo. Es como que se nota muchísimo. Y lo vemos reflejado, digamos, en cada capítulo, en cada página. Pero bueno, ¿en qué estábamos? La cantidad de elementos que tenemos en las escenas de acción. Tenemos no solo que dibujos más detallados, sino que también tenemos muchísimas líneas cinéticas que van a ganar bastante protagonismo en la composición, y sobre todo la incorporación perfecta de lo que son las onomatopeyas. ¿Por qué? Porque son parte de la composición. Se nota que el tipo las piensa y las diseña antes de plantar el dibujo. No es que están a un costadito, anexadas a último momento, sino que se nota que forman parte
de lo que es el conjunto, del todo armónico que es la página. Parece muy, muy interesante. Y también lo que quiero resaltar con el tema de las onomatopeyas es la figura que tienen, es la forma que tienen, la morfología. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando Asta ataca con su espada, que nos tira como esas ráfagas de los ataques de cortes, las onomatopeyas tienen casi que la misma forma que los tajos que utiliza Asta para atacar. La única diferencia es que los tajos, los cortes como tal, no tienen contorno blanco y las onomatopeyas sí lo tienen. Esa es la única diferencia, si se quiere, visual para distinguir lo que son los cortes de Asta y la morfología de las onomatopeyas. Entonces me gusta mucho cómo las aplica porque son bastante coherentes y se adaptan muy bien a lo que es el momento. Acá, por ejemplo, quiero que veamos esto que es muy interesante. Acá tenemos cortes, en vez de negros, son tajos blancos. Y son perfectamente blancos, despojados de elementos y un contorno negro, grueso, casi vectorial. O sea, es muy, muy digital, muy perfecto y hace bastante contraste con lo que es los trazos más sueltos de los personajes. Entonces tenemos, obviamente, que acá una jerarquía de composición. ¿Por qué? Porque el peso, la importancia visual se la va a llevar, obviamente, que son los tajos como primer elemento de jerarquía. Y de acá vamos a ir fugando hacia atrás. Si nos fijamos, es como que vamos a ir haciendo este sentido de lectura, ¿no? Tenemos en primer plano lo que es el corte de Asta, después tenemos, si vamos fugando para atrás, tenemos a Asta protegiendo a quién, a Mimosa y a Noel, que están tiradas en el piso. Entonces el sentido de lectura está muy marcado por los elementos, que vuelvo y reitero, trabaja muy bien con las jerarquías en cuanto a lo que es la composición de los elementos que participan, ¿no? Me parece totalmente precioso como trabaja. Pero bueno, acá por ejemplo tenemos un diseño de página mucho más oscuro, tenemos presencia de grises, pero lo mismo, fíjense cómo se acoplan las onomatopeyas con la composición, porque se camuflan, digamos, con lo que es la espada de Asta y acompañan el movimiento de Asta fugando hacia adelante, ¿no? Me parece muy, muy interesante cómo las trabaja, me encanta. Acá, por ejemplo, tenemos un dibujo extremadamente cargado de elementos, tenemos muchos trazos caóticos conviviendo, pero lo mismo, se entiende todo, porque me trabaja muy bien con la separación de blancos, grises y negros. Pero quiero que nos detengamos un poquito en este tema que quiero que toquemos en este video. Acá, si nos fijamos, por ejemplo, tenemos un nivel de dibujo inferior con respecto a los que veníamos viendo. Si vamos al caso, tenemos figuras de personajes mucho más simples, despojadas de elementos, pequeñitos, y que camuflan quizás un poco la falta de tiempo con la cantidad de líneas cinéticas que vienen como a camuflar, digamos, la falencia en cuanto a dibujo. Acá lo mismo, si nos fijamos tenemos al diablo que está por meter como un cachetazo y es bastante flojo el dibujo, ¿no? En comparación a lo que veníamos viendo. De hecho, si nos fijamos acá tenemos como líneas más uniformes, no con tanta irregularidad, no con tanto trabajo. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Es algo que he dicho en TikTok y es algo que he dicho, creo, en videos anteriores, y es el tiempo. De hecho, justamente Tabata se fue de una revista semanal, de su publicación semanal con Black Clover, se mudó a otra revista donde publica de manera mensual o creo que trimestral. Creo que sus capítulos ahora son trimestrales porque justamente ahora el tipo no tiene tiempo. O sea, no
no tiene tiempo de entregar un trabajo acorde a la altura de lo que venía entregando anteriormente. Entonces, justamente, acá se nota, en estos capítulos se nota que el tipo estaba falto de tiempo y terminó haciendo como escenas bastante simples y bastante más despejada y despojada de elementos. Y es lo que siempre menciono, que el arte de un manga no es el 100% de la capacidad de un mangaka. O sea, los mangakas dibujan, yo siento que dibujan 3 o 4 veces mejor de lo que vemos en sus obras. Porque si ellos tuviesen todo el tiempo del mundo, veríamos dibujos muchísimo más cuidados y con un nivel de detalles completamente diferente a lo que vemos en el producto, en el trabajo terminado. Y justamente pasa por una cuestión de tiempo. O sea, no siempre por el tiempo vamos a poder entregar las páginas como queremos que se vean. Y lamentablemente Tabata tuvo que mudarse a otra revista que le permite, digamos, hacer publicaciones más espaciadas en el tiempo. Pero bueno, creo que ya eso es todo, gente. Sí, tenemos resumen. A ver, esto lo dejo para debate. Quizás arte distintivo, quizás no, quizás sea genérico. Yo siento que no es un arte distintivo. Siento que por ahí se puede confundir en algunas partes, en algunos aspectos, con otros artes, pero sí se encarga, por ejemplo, de dar ciertos toques personales en cuanto a lo que es el diseño de personaje. Como digo, el tema de los ojos y los perfiles con las narices puntiagudas. Tiene como su toque distintivo, sin embargo, quitando lo que es el diseño de las caras de los personajes, siento que el resto no hay como un toque distintivo que sea inconfundible, digamos. Como lo es, por ejemplo, no sé, el estilo de Keisuke Itagaki con Baki, por ejemplo, que se me hace uno de los artes más distintivos y más preciosos que he visto. Que de hecho se viene ahora video pronto de Baki, creo que sale mañana. Pero bueno, volviendo. Es un arte quizás genérico, pero me utiliza muy bien lo que son los elementos del manga, que es básicamente lo que estuvimos viendo, ¿no? Es como que cuando quiere enfatizar ciertos momentos, va a tramar con un mayor peso de líneas a los personajes y los va a reforzar con contornos más gruesos, por ejemplo. O va a utilizar grises, o va a utilizar tramas, o los va a despojar justamente de elementos si es un momento más descontracturado en la obra. Entonces se me hace muy inteligente a la hora de trabajar, sabe lo que hace y se nota también que el tipo disfruta muchísimo haciendo su manga. Pero bueno, gente, espero les haya gustado este video, espero hayan rescatado cosas interesantes de acá. Es un arte muy bonito y a mí me encanta mucho, es uno de mis favoritos en cuanto a lo que es shonen de peleas. Pero bueno, nos vemos la próxima, adiós.